me llamo Josefa Perete y llevo viviendo aquí en Mallorca 55 años, 57 más o menos. Y vine aquí, pues nada, por trabajo. Aquí había mucho trabajo cuando yo vine. Y venía mucha gente de mi pueblo también. Soy de Llín, de Albacete. Y allí se terminó, yo estaba allí tejiendo esparto, yute. Pero aquí, cuando vine aquí, pues me dediqué a cuidar unos niños, que mucho tiempo me quedé como interna. Y mis padres, cuando vinieron también, después vinieron, compraron las viviendas estas de Songoleu nuevas, que acababan de hacerse. Compraron mi hermana, que era mayor, compraron un bajo, y mis padres un tercero. Yo me dedico aquí a la barriada hace muchos años, participamos con el Casal de Barrio, con aldeas infantiles, hacemos muchas cosas. Hace unos meses hicimos los chalecos de las tamboradas y ahora nos han pedido para los tambores una especie de escudo y eso que vamos a hacer con flequitos y eso para los tambores, para vestir los tambores. Y estamos ideando a ver cómo hacerlo que quede más bonito y mejor. Y ya te digo, es solo eso, que participamos en la barriada todo lo que podemos. Yo soy la presidenta de la Asociación de Mayores de la calle Málaga y todo va muy bien y la gente, a mí me parece la gente estupenda. Ha ido cambiando mucho, sí, porque toda esa parte era una vaquería. Cuando nosotros llegamos era una vaquería. Al poco tiempo ya empezó a montarse las casas y todo eso. ¿Cómo definiría la barriada? Digo, mira, si no existiera, tendríamos que inventarla. Y yo veo estupendo, y cada vez vamos a más. Y esto es maravilloso.